La memoria. Soto Morales, Natalí del Carmen. ¿Qué es la memoria? Desde la perspectiva histórico-cultural, Luria, Vygotsky, Smirnov, se estudia la memoria, considerando sus funciones orgánicas y el desarrollo cultural que atraviesa el campo de la memoria. Se considera como un proceso constituido a través de relaciones y prácticas sociales, donde el lenguaje y la comunicación juegan un papel esencial. Es un proceso y producto de significados compartidos por la acción conjunta de los seres humanos en un contexto histórico. Para las posturas cognitivas, Piaget, la memoria está fuertemente ligada con el desarrollo genético del sujeto, evolucionando hacia una forma de equilibrio del individuo relacionado con el desarrollo de sus funciones cognitivas. La memoria depende de las formas de organización de la actividad mental. Piaget define la memoria como la conservación de todo lo adquirido en el pasado mediante el aprendizaje y la percepción convertido en esquema. Para las posturas conductuales, la memoria está ligada a la codificación, retención y recuperación de la información y puede definirse como estructuras y procesos que permiten la entrada de información, codificación, conservación y mantenimiento de experiencias para una recuperación posterior. La memoria para esta postura, como cualquier otra conducta, se basa en asociaciones entre estímulos y respuestas, o bien inhibiciones entre ellas. En la postura psicoanalítica distan mucho de las posturas anteriores, pero podría tener puntos de encuentro con la postura histórico-cultural. Para el campo del psicoanálisis, la memoria es campo de construcción, está siempre ligada a la ficción. Fases de la memoria. Codificación. Proceso por el cual la información se transforma de una forma física en una representación de la memoria. La información codificada se llama código de memoria. La codificación de la información está relacionada con los campos sensoriales. Para que la información pueda ser codificada es necesario que primero ésta sea captada por nuestros sentidos. Retención. Proceso por el cual la información ocupa un lugar en el sistema. De esta manera, cualquier información que sea puede perderse, facilitando el olvido. La retención de la información está ligada al proceso de la atención. Decíamos en el punto anterior que la atención fijará la información según sea relevante para el sujeto, por las mismas características de éste o bien por su función en el momento. Una vez que esta información ha sido fijada, ocupará un lugar en la memoria sensorial a corto o largo plazo, de modo que ésta pueda ser utilizada de forma inmediata o evocada posteriormente. Recuperación. Tiene que ver con el acceso a la información que ha sido almacenada, lo cual dependerá del orden y de las estrategias de almacenamiento para acceder a ella. La recuperación de la información tiene que ver con el proceso que se lleva a cabo para rememorar o recordar la información previamente almacenada. Esta es una función activa que lleva a cabo consciente y voluntariamente el sujeto, por lo que en comparación con la codificación y retención de la información, este es un proceso activo. Memoria sensorial. Memoria sensorial. ¿Qué es la memoria sensorial? La memoria sensorial es la habilidad de retener impresiones de información sensorial después de que el estímulo original haya cesado. Hace referencia a objetos detectados por los receptores sensoriales, los cuales son retenidos temporalmente en los registros sensoriales, que a su vez poseen una gran capacidad de almacenamiento de información precategorial, pero que solo son capaces de mantener imágenes precisas de información sensorial por espacio muy limitado. Memoria icónica. La memoria icónica es el registro de la memoria sensorial relacionado con el dominio visual. Resulta un componente del sistema de memoria visual que incluye tanto la memoria visual a corto plazo como la memoria a largo plazo.
Los dos componentes principales de este tipo de memoria sensorial son la persistencia visual y la persistencia informativa. La primera es una representación visual precategórica breve de la imagen física creada por el sistema sensorial. La segunda conforma un almacén de memoria de mayor duración que representa una versión codificada de la imagen visual. Uno de los papeles más importantes de la memoria icónica es su implicación en la detección de cambios en el ambiente visual, la integración temporal. La memoria icónica activa la integración de la información visual y proporciona un flujo constante de imágenes en la corteza visual primaria del cerebro. Ceguera al cambio. Varias investigaciones ponen de manifiesto que la breve representación de la memoria icónica resulta especialmente relevante a la hora de detectar modificaciones en el entorno visual. Movimientos oculares sacádicos. Las investigaciones más recientes sugieren que la memoria icónica se encarga de proporcionar continuidad a la experiencia durante los movimientos oculares sacádicos. Memoria ecoica. La memoria ecoica es uno de los registros de la memoria sensorial que se encarga de retener la información auditiva. La memoria ecoica es capaz de almacenar grandes cantidades de información auditiva en un periodo de tiempo de entre 3 y 4 segundos. La estimulación sonora se mantiene activa en la mente y puede ser reproducida de nuevo durante ese breve periodo de tiempo. Los primeros trabajos sobre este tipo de memoria fueron realizados por Baddeley en el modelo de la memoria de trabajo, la cual se compone de un sistema ejecutivo y dos subsistemas, la agenda visoespacial, relacionadas con la memoria icónica, y el bucle fonológico que procesa información auditiva. Según el modelo de Baddeley, y el bucle fonológico procesa la información de dos formas distintas. La primera de ellas consta de un almacén con capacidad para retener información durante 3 o 4 segundos. La segunda resulta un proceso de repetición subvocal que mantiene la huella de memoria mediante el uso de una voz interior. Memoria a largo plazo. ¿Qué es la memoria a largo plazo? Es un conjunto complejo de sistemas especializados en adquirir, representar y recuperar distintos tipos de información. Estos sistemas de MLP interactúan estrechamente para producir una conducta integrada y unitaria, lo que hace que las distinciones entre ellos sean muchas veces borrosas y difíciles de establecer. La memoria a largo plazo ya no es un simple almacén de información, sino que está conectada con otros procesos más complejos y más allá de esta función de almacenaje. También se encarga de adquirir la información, lo cual implica todo un proceso en sí mismo, y representarla mentalmente de forma visual, auditiva, olfativa, táctil, gustativa, kinestésica, para ser posteriormente integrada en un todo coherente. La memoria a largo plazo no es un simple almacén de información en donde se guarda aquello que es necesario guardarse para después extraer de él lo que se va a utilizar. La memoria a largo plazo funcionaría no solo como un almacén, sino como una forma de organizar la realidad, en la que el olvido forma parte de este proceso. El olvido también es necesario. Se organiza la realidad de un sujeto desde sus vivencias, sus experiencias y el cómo las recuerda. Esto quiere decir que la vida de un sujeto está determinada, hasta cierto punto, por los recuerdos de su vida, pero también por sus aprendizajes. La memoria entonces nos permite percibir la realidad y formar un recuerdo de ella, los colores, las formas, las texturas y los aromas. Memoria a largo plazo y aprendizaje. Para comprender la relación de la memoria a largo plazo con el aprendizaje, es necesario considerar a la memoria misma como un proceso cognitivo involucrado con el aprendizaje y por supuesto con el conocimiento. Los tres principales tipos de conocimiento ligados a la memoria: el conocimiento semántico, el procedimental y el episódico. Palmero, 2004. Consideran que de la memoria a largo plazo se pueden distinguir otras variantes. Una es la memoria explícita, otra es la memoria implícita o procedimental. Conocimiento semántico. El conocimiento semántico son aquellos conocimientos de los que disponemos y utilizamos sin saber en qué contexto o situación de aprendizaje concreta fueron adquiridos. Está almacenado sin referencia al episodio de aprendizaje. Forma parte de nuestro bagaje y del cual no somos conscientes de haber adquirido, pero están ya instalados en la memoria a largo plazo.
La memoria semántica es entonces todos esos conocimientos que son adquiridos durante la vida de una persona, en la educación formal y en la vida cotidiana, que forman y conforman creencias ideológicas, pensamientos en general y ordenan nuestras concepciones del mundo físico y social. Conocimiento procedimental. El conocimiento procedimental es un conocimiento fundamentalmente práctico acerca de cómo se hacen los movimientos que se necesitan en una tarea y cómo se utiliza la información sensorial para controlar esos movimientos en esa tarea. Esta se adquiere con la práctica, es decir, la teoría transmitida por el lenguaje siempre queda corta para su aprendizaje efectivo. La continua repetición de estas actividades es importante para ello. Algunos ejemplos del uso del conocimiento procedimental son el caminar, el correr, tomar un objeto con las manos, esquivar un obstáculo, cualquier actividad física que se lleve a cabo, pero también el mismo hecho de hablar. Conocimiento episódico. El conocimiento episódico constituye el conocimiento de qué pasó en la situación concreta de aprendizaje y cuándo ésta tuvo lugar. Puede ser transmitido por el lenguaje en forma de narración de sucesos, es decir, en la memoria quedan guardados muchos detalles de los episodios, ya que está localizado en tiempo y espacio. El conocimiento episódico comparte con el semántico la posibilidad de ser transmitido mediante el lenguaje. Constituye la base a partir de la cual se abstrae el conocimiento semántico al aprenderse sobre los mismos en situaciones múltiples y diferentes. La práctica produce su efecto en las habilidades perceptivo-motoras, de forma independiente al conocimiento del episodio de aprendizaje.